why you run? We the lobster was having fun. We come out to play. Skeleton run away and then a ball out. Fire in the land with the lobster band. Ay, ay, I want the public to understand how in the world is skeleton make the lobster break for it. a woman. Los músicos caribeños dicen que basta un tambor y una garganta para formar una comunidad. La comunidad es música y la música es comunidad. Es así. Esa costa que da hacia ese hermoso mar Caribe es la parte más olvidada de nuestro istmo centroamericano. Es la Centroamérica negra, la poblada por esclavos y trabajadores que vinieron de otras islas a trabajar en las bananeras, en el canal, en las plantaciones de algodón y caña, en el ferrocarril. Llegaron de San Vicente, de Trinidad y Tobago, de Jamaica, de Barbados. Fueron explotados y abandonados, dejados fuera de nuestras vidas nacionales. Los negros centroamericanos, garífunas, creoles, antillanos, mantienen una lucha constante contra el despojo de sus tierras para proyectos turísticos, agroindustriales o del narcotráfico. Ya hemos hablado de esto en episodios anteriores de Malas Compañías, pero hoy vamos a hablar de música. En el Caribe costarricense, que tiene por epicentro urbano Puerto Limón, echaron raíces comunidades creoles que encontraron su propio ritmo de vida en una rama musical que tiene por tronco las islas caribeñas. El calipso, un género desarrollado desde los tiempos de la colonia, ha servido allí donde se afinca no solo como expresión cultural o identitaria, sino también como noticiero de las comunidades que cuentan sus eventos en canciones o como expresiones de protesta contra los colonizadores, los explotadores o las autoridades nacionales. Algunos críticos literarios aventuran que el calipso también ha dotado de estructura y de ritmo a la literatura caribeña, lo cual es natural. En el Caribe tico, en las playas y las plazas y los bares de Limón y Cahuita y Puerto Viejo, es común ver a grupos de personas reunidas alrededor de bongoes, una guitarra o un banjo y un bajo de cajón, cantando en su inglés criollo sus lamentos alegres, si me perdonan la aparente contradicción, y celebrando su comunidad. Yo creo que el calipso, como otras expresiones culturales y culinarias del Caribe, es patrimonio de toda nuestra América Central. Para hablar del calipso tico, el calipso limonense, he invitado hoy a Manuel Monestel, músico, sociólogo y etnomusicólogo, que lleva décadas estudiando el calipso e interpretándolo con su banda musical. Lo que escuchamos a la entrada de este capítulo era su banda, The Calypsonians y Canto América, interpretando Lobster Band. Manuel Monestel, Calypsonian de Costa Rica, es mi invitado en esta edición muy musical de Malas Compañías. Malas Compañías nació como un espacio de conversaciones con una diversidad de invitadas e invitados, sin más intenciones que satisfacer nuestra curiosidad, la de ustedes y la mía, sobre algunos personajes que enriquecen o transforman nuestra vida pública. Malas Compañías es una celebración de nuestra diversidad de voces y una respuesta a esta incurable manía de seguir expresándonos cuando todo lo que no responde a los discursos oficiales es considerado indeseable.
Manuel, bienvenido a Malas Compañías. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Mira, a mí me interesa mucho tu abordaje a la música desde tu profesión como sociólogo, tus estudios etnomusicales. Pero tal vez comenzamos, como se dice, por el principio. Tú te has, fijado mucho en la costa caribe de Costa Rica, Limón, Cahuita, y has tratado de entender o entendés esa cultura sobre todo a través de su música, el calipso. Tal vez para el público centroamericano es un buen principio si nos explicas qué es el calipso y qué lo diferencia de las otras ramas musicales del Caribe centroamericano. El calipso, bueno, además del ritmo lindo que tiene, pegajoso, bailable, tiene una característica particular que sí lo diferencia de muchos de los otros géneros musicales del Caribe, que es el papel del contenido de la canción. La canción, normalmente en el calipso, es una canción de crítica social, es una canción que de alguna manera satiriza muchas veces los temas políticos, las barrabasadas que hacen nuestros gobiernos, nuestros gobernantes, y eso le da un lugar especial en el repertorio caribeño, y por eso me interesó mucho el calipso. No simplemente porque me gustara, que me gusta muchísimo, pero de alguna manera yo sentía que unificaba mis preocupaciones políticas, mis observaciones sobre lo que ocurría en Centroamérica y particularmente en la Centroamérica caribeña, que es lo que llamaríamos la Afro-Centroamérica, con otras mezclas ahí también indígenas que hay, pero una Centroamérica que ha estado marginada, ha estado invisibilizada por siglos ya. Una Centroamérica que no participa o que participa muy poco en las decisiones políticas de nuestros países, ¿verdad? Una Centroamérica pauperizada, invisibilizada, agredida, diría yo, ¿verdad? Históricamente. Voy a pararme ahí y después regreso a la música porque lo que ha dicho creo que merece detenerse un poco, particularmente para los salvadoreños que no tenemos una costa en el Caribe, pero que nos encanta la costa caribeña centroamericana. Nos es más difícil entender cómo en los demás países, el centro y la costa pacífica de esos países, viven de espaldas, incluso con algo de desprecio, como lo has dicho tú más de alguna vez, hacia esa costa caribeña. Y cuando te escucho decir que esa población no participa de las decisiones del país, no participa de la política, me viene a la mente una pregunta. Tomando en cuenta la segregación, el racismo al que han sido sometidas históricamente esas poblaciones, me pregunto si ahora si esa separación también habrá agencia de parte de las poblaciones afrocentroamericanas, es decir, que tampoco ellos confían mucho en el centro y en el Pacífico y tampoco se quieren involucrar demasiado en el quehacer político. ¿Es así o es un prejuicio equivocado? De alguna manera es así y hay que entenderlo. Digamos, habría que hacer un ejercicio de trasladarse uno a la posición de ellos, ¿no? Poblaciones que llegaron en algunos casos espontáneamente, en otros casos forzadamente, en otros casos como mano de obra para empresas grandes, ferrocarriles, el canal de Panamá, los ferrocarriles en Costa Rica, de San José al puerto de Limón. Los gobiernos centrales de nuestros países nunca han intentado entender la perspectiva histórica y cultural de esas poblaciones. Los pañas, como nos llaman en Limón, a los que hablamos español, a los que venimos del centro y del resto del país, simplemente se han valido de esa mano de obra para, por ejemplo, Costa Rica no se hubiera desarrollado
en el momento en que se desarrolló sin esa fuerza laboral que vino a construir el ferrocarril, ¿verdad? Fueron los afrodescendientes que llegaron de Jamaica, de Saint Kitts, de Barbados, hasta de Honduras, vinieron garífunas a trabajar en el ferrocarril, y esa fuerza laboral abre un espacio, un canal para que el país exporte café en aquel momento y luego banano, y nunca se le ha dado el crédito a esa población del impulso económico importantísimo, fundamental, crucial, diría yo, porque antes de abrir ese ferrocarril, Costa Rica era una pequeña aldea ahí de campesinos y de una oligarquía racista, ignorante, con unas miras muy estrechas, que se han abierto esas miras muy poquito a lo largo de los siglos, cosas que no cambian mucho. Pero entonces, ¿cómo pedirle a esa población afro que confíe en los gobiernos que siempre han explotado y han utilizado su fuerza laboral? Y que además de los problemas políticos y económicos están problemas culturales profundos como el racismo, como la ignorancia. Cuando la bananera abandona las tierras del Caribe en Costa Rica y se traslada al Pacífico con el argumento de que había enfermedades del banano y que la productividad, el problema era que habían agotado los suelos y que no se iban a esperar 10 años para que los suelos se repusieran, entonces se pasaron al Pacífico. Y entonces en ese momento, en los años 30, 40, el gobierno central por primera vez entra a administrar Limón. ¿Y qué hace? Impone programas educativos que no tenían que ver nada con los niños limonenses, les enseñan una historia que no era la historia de ellos, prohíben el inglés criollo en las escuelas, y los niñitos que hablaban entre ellos en inglés criollo, que esa era su lengua natural, eran sancionados, eran castigados. La comunidad afro tiene que organizarse y empiezan a dar lo que llamaban English School en la tarde para reponer, para enseñar a los niños el idioma de sus abuelos, de sus padres, de sus ancestros y la historia de su comunidad. O sea, ahí se ve claramente una agresión clarísima del gobierno central, ¿verdad?, al imponer una cultura extraña. Yo estoy de acuerdo en que aprendieran español, pero que no se les prohibiera su lengua, ¿verdad? Que enriquecieran su espectro, no que lo redujeran o que negaran su cultura, ¿verdad? Esa agresión es muy violenta y muy racista y muy colonialista, ¿verdad? Porque dentro de nuestros países hay colonialismo también, ¿verdad? Y en todo este proceso de la agresión de una parte y la resistencia de la otra, entiendo que el calipso juega una parte muy importante para la resistencia. Es decir, el calipso es mucho más que música para las poblaciones de la costa caribeña. Sí, hay otro elemento allí cuando trataba yo de describir el calipso al inicio de esta charla. Hay otro elemento que en Costa Rica se torna muy importante del calipso, que es que se sigue cantando en inglés criollo, y eso representa un foco de resistencia cultural muy grande. Ya sabemos, por lo que nos ha enseñado la historia y por la gente que ha hecho estudios lingüísticos, culturales, que una manera de debilitar un pueblo es quitándole su lengua, negándole su lengua original. Entonces los calipsonians, de alguna manera, con esa sabiduría ancestral y popular, siguieron y siguen cantando el calipso en su lengua de inglés caribeño, inglés criollo, a través de la cual transmiten también mensajes de resistencia también sobre lo que son ellos, digamos, la presentación dentro del texto del calipso de lo que son ellos como cultura, de sus orígenes y de las críticas a los gobiernos. Incluso hay calipsos que trascienden las fronteras costarricenses. Por ejemplo, recuerdo el calipso de Ferguson que se llama Soldier, que es una crítica clarísima a la intervención militar de Estados Unidos en nuestros países, ¿verdad? Incluso
menciona al presidente Bush, para que no quepa duda, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, ¿verdad? Le dan al calipso un carácter importante, de resistencia, de subversión, de lucha, permanente, desde aparentemente una canción simpática, alegre, ¿verdad? Porque sigue siendo. Ferguson decía, nosotros no somos como los mexicanos que cantamos las tristezas con canciones tristes. Nosotros cantamos las tristezas con canciones alegres. Y esa dicotomía o esa aparente contradicción funciona súper bien. La gente puede estar bailando y escuchando una letra que le está calando en su conciencia. Te leí en un artículo que publicaste en la revista latinoamericana en Harvard, que entre paréntesis, es tan lamentable que Harvard haya decidido cerrarla recientemente. Pero te leí en uno de los artículos que escribiste para esa revista en el que decís el calipso de Limón, y estoy traduciendo libremente si me disculpas, el calipso de Limón es una lucha firme para la preservación de la cultura afrocaribeña y la herencia en la provincia de Limón, en un contexto histórico costarricense plagado por la segregación, la invisibilización, la persecución y el racismo abierto y latente. En los últimos años, algo de esto ha cambiado, Manuel. Muy levemente, digamos, con respecto al calipso, yo podría decir que ha habido decretos y leyes que colocan al calipso como parte de la paleta de los cantos nacionales, que eso no estaba establecido hasta hace unos 10 años. Decretan el Día Nacional del Calipso, el 7 de mayo, que es el día del cumpleaños de Walter Ferguson. Y entonces uno dice, sí, qué interesante, ¿no? Hay un cambio o hay una intención de cambio. Lo que pasa es que el tejido social es muy complejo. Digamos, si el calipso no figura en la mente de la gente de una manera permanente, sigue siendo ajeno. Estoy hablando del resto de la población fuera de Limón. Estoy hablando de montones de maestros y profesores que crecieron en un contexto racista y que no evolucionan mágicamente, ¿verdad? Un gobierno que decreta esas cuestiones que son positivas, pero que no promueve, por ejemplo, que las emisoras de radio programen calipso. Las emisoras de radio en Costa Rica no programan ni siquiera un 2%, no de calipso, sino de música nacional. Entonces, somos un país que no vive cotidianamente su cultura, ¿verdad? Entonces están las fechas patrias ahí donde sacan las músicas de Guanacaste y ahora las músicas de Limón. Pero no hay un cambio real de conciencia, ¿no? Yo quisiera decir otra cosa, pero sigue habiendo los chistes perversos, racistas contra la población negra, los ídolos del fútbol, que son muchísimos de jugadores de Limón, cuando meten un gol son héroes y cuando meten la pata los insultan y sale todo el racismo en los estadios. Ha habido colegas músicos afro que han sido también insultados en presentaciones públicas. Entonces, sigue habiendo un racismo latente que se manifiesta particularmente en ciertos contextos, ¿verdad? Y la ironía de este país es que en la historia del país, el héroe nacional, Juan Santamaría, que ahora se ha vuelto muy importante por las condiciones que estamos viviendo en el país y por el impulso oficial a entregar al país a Estados Unidos y abrir el país y olvidar nuestra soberanía. Juan Santamaría era un afrodescendiente, ¿verdad? De la zona de Guanacaste, que también se ha negado toda la vida que hubo y sigue habiendo población afrodescendiente allí. Y nuestra virgencita, la Santa Nacional, la Virgen de los Ángeles, la Virgen Negra también, la que surge de la Puebla de los Pardos en la colonia en Cartago, es negra. Entonces, la gran contradicción de este país racista, ¿no? Su héroe nacional y su santa patrona
afro, negros, claramente negros. Entonces, el racismo es un fenómeno extraño y absurdo. Esto que comentaba de lo poco que se programa esa música en las radios y la música costarricense en general en las radios costarricenses, me trajo a la memoria otro texto tuyo que escribiste ese mucho más recientemente, en el que hablas de tu acercamiento a la música, de cómo llegaste al final al calipso después de entrarle por la música de protesta estadounidense primero. Y decías en ese texto, estoy parafraseando, no citándote porque no la recuerdo de memoria, pero decías algo así como que conociste primero la música de protesta de Bob Dylan, la música estadounidense, que la música de protesta latinoamericana, que la conociste después, y el calipso incluso después. Contanos un poco eso, cómo, tú sos de San José, entiendo, Manuel. Ajá. ¿Cómo llegaste hasta, cómo emprendiste ese camino? Bueno, eso tiene que ver con las relaciones culturales de dominación, ¿no? Con todo el respeto que le tengo a Bob Dylan y a Joni Mitchell y a Neil Young, gente que ha hecho canciones clarísimamente antisistema, ¿no? Pero ellos son parte de toda la producción industrial de la música del hemisferio nórdico, ¿verdad? Y entonces sonaba más eso que en nuestra propia música latinoamericana, en Costa Rica, ¿verdad? Entonces, pues yo canalizo mis inquietudes de joven reflexivo, digamos, a través de esas canciones de Dylan y estos otros autores. Pero llega un momento en que yo digo, bueno, estoy cantando canciones que valen la pena, textos importantes que dicen cosas. Pero estoy cantando en inglés y estoy cantando en inglés estándar, no hablo del inglés criollo, que es un fenómeno diferente y que tiene que ver más con nuestra historia. Estoy cantando en inglés y estoy cantando sobre temáticas que no son específicamente contextuadas en mi espacio, ¿verdad? Entonces luego paso, yo lo explico ahí en un libro que escribí como círculos concéntricos, ¿verdad? El gran círculo, el primero, el de afuera, es esta cultura de masas que viene impulsada por las industrias culturales de Estados Unidos. Y luego paso a un segundo círculo que es la música latinoamericana, cuando descubro a Violeta Parra, a Atahualpa Yupanqui, a Víctor Jara, Silvio Rodríguez. Y ahí me enfrento a una maravilla, ¿verdad? Un espectro maravilloso de canciones, de instrumentos, de géneros musicales que yo no sabía que existían. Y ahí me acerco al tercer anillo, al tercer círculo, que es mi propio país, ¿verdad? Que yo le llamo el ombliguito, que es el más chiquito. Y ahí empiezo a cuestionarme en Costa Rica, bueno, ¿qué? Sí, la música de Guanacaste se conoce, es la música oficial, es la que se toca en la escuela y aprendimos en la escuela. ¿Y qué pasó con Limón? Tiene que haber algo en Limón. El 95% de la música que oye el mundo, que baila el mundo, que toca, que consume, tiene que ver con la diáspora africana. Y no podía ser que nuestra provincia negra, afrodescendiente, no tuviera música. Eso me parecía una cosa muy rara. Entonces me fui ahí y empecé a indagar, a investigar de una manera muy, muy informal primero y a conectarme con ciertas gentes. Leer es bueno. Leí un libro que fue el que me orientó, el libro que se llama Wapping, que escribió Paula Palmer, una investigadora de Estados Unidos que vino a vivir a Limón 10, 15 años y escribió un libro de historia oral maravilloso sobre los testimonios de los viejos que en los años 80 ya tenían 80, 90 y 100 años. El siglo XIX, a la llegada de los trabajadores en 72, perdón. Y ahí descubro a Walter Ferguson y ahí descubro la maravilla del calipso limonense, ¿no? Y el doble papel del calipso limonense, canción muy local, profundamente local y profundamente universal. Y eso es lo que le hace muy grande el calipso, ¿no? El calipso limonense, que lo puede escuchar un danés y lo puede escuchar un tico de Guanacaste y a las dos
personas de distintos contextos culturales va a llegar de alguna manera, porque tiene el componente que hace una expresión artística grande, que es tener el elemento local y el elemento universal, para que pueda ser interpretado y entendido por distintas personas en el mundo. Hacemos una pausa y al volver hablaremos con Manuel de la influencia de Estados Unidos en su búsqueda de una música que se encontrara con sus propias aspiraciones y sus propias ideas, y también de la influencia de Estados Unidos en toda nuestra región. Ya volvemos. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias provenientes de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacerlo no. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. Gracias. Antes de terminar este recorrido, me detengo en la primera parte, en lo de Estados Unidos y tu primer acercamiento, tu afinidad a esos músicos que cantaban contra el sistema de protesta. Bob Dylan es el mejor ejemplo, porque en algún momento decías lo que esa música estadounidense te daba era igual a lo que detestabas a su gobierno. Y esto a mí me pareció una manera de ponerlo muy, muy representativa, sobre todo de las generaciones que crecimos en la Guerra Fría, que yo me sentí reflejado en ese sentimiento, en ese detestar la influencia norteamericana de malas maneras en nuestras vidas, con gobiernos que considerábamos violentos, mafiosos, criminales, en el mismo país que producía cosas que nos gustaban mucho. Yo soy particularmente muy aficionado al jazz, la música, pero no solo la música, el cine. Es decir, esa misma país producía cosas que nos parecían hermosas o que nos tocaban personalmente, al mismo tiempo que sus gobiernos producían cuestiones que nos parecían abominables. Y hago recuento de todo esto porque al final el calipso llega, como lo decías al principio, de la mano de los trabajadores afrodescendientes de algunas islas del Caribe, que habían llegado ahí además para trabajar para compañías norteamericanas, particularmente la compañía que tanto daño hizo en la región, que es la United Fruit Company, ¿no? A esos trabajadores de la bananera a los que te referías al principio. Y esta dicotomía habrá cambiado un poco después de la Guerra Fría, pero históricamente yo creo que esta imagen de contraste de luces y sombras de Estados Unidos, que ha ejercido una influencia tan grande en nuestros países, permanece, Manuel. Claro que permanece. Hay que entender que no es lo mismo el pueblo que el gobierno, ¿no? Incluso sucede en nuestros países. Yo no me tengo que identificar con el gobierno actual de mi país para nada. Y hay un montón de compatriotas que apoyan ese gobierno y que le dan fuerza. Igual sucede en Estados Unidos. Primero, los engañados o confundidos que fueron a votar, y segundo, todo el otro montón de gente neutral que no votó. Igual sucede en Costa Rica. Entonces, si uno cree en el género humano, si uno cree en la humanidad, uno tiene que entender que la humanidad produce cosas maravillosas, como son las artes, por ejemplo. Y que siempre, en cualquier contexto, por terrible que sea, hay gente sensible, hay gente que cree en el amor, en la paz, en la hermandad, en la solidaridad.
a pesar de los gobiernos y el poder corrupto, terrible y fascista que estaba imperando en el mundo actualmente. Entonces, en buena hora, sigamos creyendo en la humanidad, sigamos creyendo en el potencial maravilloso que tenemos como seres humanos. Claro, pero yo lo decía también en otro sentido, en que entre los centroamericanos también Estados Unidos es nuestro lugar común. Es decir, un salvadoreño promedio conocerá quién es Bob Dylan, no tendrá ni idea quién es Walter Ferguson. Seguro. Por la distribución de la información, ¿verdad? Nosotros sabemos más de los gringos que los gringos de nosotros. No tienen idea Me acuerdo que estaba yo en Berkeley, en California, durante la invasión a Panamá, y estaba en un hospedaje de estudiantes y están ellos ahí pasando el control, viendo canales, y de repente yo veo que están anunciando que hay un bombardeo en la ciudad de Panamá, en el Chorrillo, y entonces le digo al muchacho, detene ahí, pero ¿cómo es posible? Y me miraban así como, se volvió loco, ¿qué es tan importante? Y entonces le digo, pero eso es Panamá, ¿saben? No, ¿dónde es Panamá? Ustedes son estudiantes de la universidad, tienen un canal que controlan hace un siglo, tienen las bases militares allí, y ustedes no saben qué es Panamá. Pero nosotros sabemos que es Nueva York, y que es San Francisco, y que es Chicago y Miami, porque nos atiborran de información. Esa es la línea vertical del colonialismo moderno. Entonces, por eso conocemos a Bob Dylan, pero hay ticos que no conocen a Ferguson aún hoy día. El calipso limonense se canta en inglés criollo, como se ha hecho por generaciones. Es una forma de contar la vida de la comunidad afrocaribeña en Costa Rica. En 2012 fue reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial, y cada 7 de mayo se celebra su día. En esta historia, el rey se llama Walter Gavitt Ferguson. Everybody running to the glamour girl, it is a Basilong. Everybody running to the carnival in Port Limon. Everybody running to the glamour girl, it is a Basilong. Everybody running to the carnival in Port Limon. Carnival in Port Limon. Bacchanal and a lot of fun. Everybody running to the glamour girl, it is a Basilong. Everybody running to the carnival in Port Limon. Everybody running to the glamour girl, it is a Basilong. Everybody running to the carnival in Port Limon. One day I met up with a glamour girl. Imagine how she called me sugar candy. And in the height of the bacchanal, the wicked run away with all my money, yes. I met up with a glamour girl. Imagine how she called me sugar candy. And in the height of the bacchanal, the wicked run away with all my money. I say, everybody running to the glamour girl, it is a Basilong. Everybody running to the carnival in Port Limon. Everybody running to the glamour girl, it is a Basilong. Everybody running to the carnival in Port Limon. Ferguson fue un músico de cahuita que compuso docenas de calipsos en la terraza de su casa. Los grababa en cassettes que luego vendía a los turistas. Solo su voz, su guitarra y los ritmos caribeños pegajosos de la música que acompañaban sus historias. De vez en cuando se escucha atrás el ladrido de algún perro. Cuando tenía más de 90 años, uno de sus hijos comenzó a buscar sus canciones. Pidió por redes sociales encontrar a todos esos turistas que habían comprado sus cintas para que se las enviaran, para recuperar sus canciones. Monestel, nuestro invitado,
consiguió decenas de estos cassettes y las canciones fueron digitalizadas. La historia parecía tan musicalmente importante que mereció incluso noticias en medios como el británico The Guardian o la BBC. No es que Ferguson no fuera ya un mítico, reconocido calipsero, pero la historia de las cintas lo convirtió en una figura internacional. Para entonces, Walter Ferguson ya había cumplido 100 años de edad. Sus canciones son himnos del calipso, y el calipso limonense es patrimonio. Walter Ferguson es uno de esos creadores que surgen en los países cada 200 años, diría yo. Un hombre sencillo, pero profundamente culto. Un agricultor de cacao que componía desde una perspectiva, como tiene que ser un artista, de una perspectiva totalmente libre, espontánea, de lo que él sentía y lo transmitía en sus canciones. Entonces ahí hay un agricultor de cacao que es un gran músico, que es un gran poeta y que es un gran historiador, porque él transmite elementos de la historia en sus canciones. Entonces un tipo completísimo. A él no le interesaba la fama, ni se le había planteado. Cuando yo lo conocí, ni siquiera él tenía claro el concepto de autoría, ¿no? Y esa canción es suya. Pues podemos decir que sí, ¿verdad? Él no iba a San José a cantar. Él estaba ya retirado. A los 60 años que yo lo conocí, ya estaba retirado. Y eso de 60 a 103, que es cuando él muere, es una época de creatividad inmensa. Compone montones de calipso. Entonces, a lo que él llega para transmitir su música es a grabar cassettes y se los vendía a los turistas que llegaban a la casa y tocaban la puerta. Mr. Ferguson, ¿tiene un cassettes? No, venga en 2 horas y yo le tengo uno. Es que era como el panadero. De allá hay pan. No, lo estoy horneando. Vuelva en un par de horas y le doy el pan. Era muy, muy, muy chistoso el método, ¿no? Y de esa manera se dio a conocer muchísimo. Sus cassettes llegaron al mundo entero. Llegaron a Argentina y entonces ya cuando Papaya Music representa a Ferguson, los discos compactos que se grabaron, la empresa Visa de tarjetas le pide a Luciano Capelli, que era el director que si les facilita la canción que Aven en Daguata para hacer un comercial en Argentina. Y supongo que a través de ese comercial fue que Jorge Drexler conoce a Ferguson y luego viene a Costa Rica y dice que está orgulloso de estar en la tierra de Ferguson. Y los fans de la trova en San José, la mayoría no sabía quién diablos era Ferguson. Entonces, todo ese tipo de círculos y vueltas que dan las cosas, ¿verdad? Este es un pequeño segmento de ese concierto del que habla Manuel. Jorge Drexler tocando Going to Bocas de Walter Ferguson en Costa Rica hace 14 años. Escucho sus canciones y son pequeños cuentos cantados con ese ritmo tan particular del calipso. Y aquí es donde quiero que me ayudes a entender un poco el calipso, Manuel. A mí, si hay algo que me encanta del calipso, sobre todo siendo periodista, es saber que el calipso también comenzó siendo noticieros, ¿no? Que particularmente en Trinidad y Tobago, que las canciones de calipso eran maneras de dar a conocer noticias y de llevarlas de boca en boca a todas las comunidades, y que después se volvieron efectivamente formas de resistencia, de sátira contra los políticos, contra las dominaciones. Es decir, siempre fue una canción de resistencia. Cuando hablamos del calipso de Limón o del calipso costarricense, digamos, adquiere elementos distintos, digamos, al resto del calipso caribeño.
Por supuesto, porque todas las músicas o los géneros en contextos específicos cobran características específicas, particulares. Pasa con el bolero, pasa con la salsa, pasa con tango, con todo. El calipso, por ejemplo, la manera de tocar la guitarra de Ferguson es única. Yo nunca vi a nadie en Trinidad, ni en Jamaica, ni en Belice. Él toca el calipso de su manera particular. Esto hablando de Ferguson. Hablando del fenómeno general del calipso en Limón, hay elementos, hay mezclas, ¿verdad? La pureza no existe. El calipso de Limón tiene elementos del son cubano, porque la música cubana entraba a Limón a través de las ondas cortas en los radios. Tiene elementos de la cumbia de Colombia, tiene elementos del mento o el mentó, música folclórica de Jamaica, que es la primera música que llega con los trabajadores. Y obviamente tiene elementos del calipso de Trinidad. Entonces, es único. Uno cruza la frontera ahí en Zigzagola a Panamá y está el calipso panameño que se parece al calipso de Costa Rica, pero tiene otras características, otras formas de tocar la tumbadora, otras formas de frasear la melodía. Es maravilloso. El calipso de Belice tiene sus características particulares también. Entonces, esa es la maravilla de cuando uno estudia culturas y músicas, de ver cómo hay ejes centrales, ¿no?, que hermanan, digamos, todos los tipos de calipso en el Caribe, pero hay particularidades, hay perfiles únicos, ¿verdad?, que se dan en un contexto. Y eso también le da diversidad, le da riqueza a las distintas expresiones según los espacios geográficos. Como te decía al principio de esta conversación, yo quería tratar de exprimir un poco tus conocimientos como sociólogo, tu abordaje etnográfico, musical de todo eso, pero también sos músico y probablemente por lo que sos reconocido es por tu música, no por las cosas que yo te he estado preguntando, a pesar de que tenés, entiendo, 2 libros publicados sobre esto. ¿Qué fue primero? No, el impulso fue musical. O sea, ya eras músico. Sí, ya antes de estudiar sociología ya yo tocaba. Tocaba no profesionalmente, pero ya tocaba. Y luego estudio sociología y soy músico popular, ¿no? Músico no académico. Y entonces tenía una dicotomía ahí, bueno, soy sociólogo o soy músico, ¿qué carajo soy? Hasta que empecé a hacerme preguntas desde la perspectiva de la música, como qué pasa en Costa Rica, qué pasa en Limón, qué músicas hay allá. Entonces empiezo a descubrir por la vía musical el calipso, pero luego desde la perspectiva de la ciencia social digo, esto es un fenómeno importante para estudiar, porque más allá de una canción, un tipo de canción, es una expresión de una población, ¿verdad? De la perspectiva de su historia, de sus luchas por integrarse, ¿verdad? Sus luchas por preservar esa cultura, por su pelea constante por no perder sus raíces. Entonces ahí la sociología me ayuda y empiezo a aplicar técnicas de investigación, metodologías, no las rígidas que aprendí en la académica, pero empecé a generar mis propias metodologías para entender la gente y para entender la música. Entonces, cuando ya empiezo a ver el fenómeno del calipso como un fenómeno sociocultural, empiezo a escribir. Me pareció importante escribir sobre esos temas. Mi primer libro es producto de una tesis de maestría que hice. Y cuando estaba en el proceso de hacer la tesis, tenía 20 libros, una pila de libros de autores extranjeros que habían escrito sobre Limón y 2 libritos de autores nacionales que habían escrito sobre Limón. Entonces también aquí hay un desequilibrio, hay que escribir, sí sigo escribiendo sobre distintas temáticas, pero bueno, ahora tengo un libro que está en proceso, que se llama Trovadores Mágicos del Caribe, que son los perfiles de los calipsonianos que he conocido y sus vidas y sus trayectorias y anécdotas de cómo ellos han hecho la música y cómo han sido fieles a sus
convicciones culturales. Entonces, sí, la música me lleva a eso, pero la sociología me respalda para poder entender el fenómeno. Y ahí combiné los dos. Pero musicalmente también, que esa es la otra faceta tuya que quiero explorar. Musicalmente también te integras a ese mundo del calipso en la costa Caribe. Te afincas y te vuelves parte de ese mundo musical. De alguna manera sí, porque bueno, tengo mi banda que ha tocado calipso desde los años 80, que son músicos de San José, pero empiezo a acompañar a los viejos calipsonios con mi banda o con otros músicos. Empiezo a ser coorganizador de festivales, el Festival Internacional de Calipso, que se hizo 6 años, que fue un éxito realmente en Cahuita. Empiezo a hacer giras con los calipsonios fuera de Costa Rica, ¿verdad? Gente que no había salido. Me acuerdo de Yayante, un compañero, un gran músico, multifacético. Con 60 años fuimos a República Dominicana y él está emocionado, ¿verdad? Y antes de dar la charla y la demostración de instrumentos, él se emociona y dice: yo tengo 60 años, creí que iba a morir sin salir de mi país, sin conocer otro país. Y lo que él no imaginaba en ese momento es que después íbamos a entrar en un proyecto maravilloso, en clave afrocaribe, que generaron los centros culturales de España en la región. El Yayante era su apodo, no se llamaba Alfonso. Él no imaginaba que después de eso iba a conocer 15 países. Iba a viajar por todo el Caribe, iba a viajar a América del Sur, iba a viajar a Europa. Y bueno, murió hace unos 3 años. Y me dio un gran gusto, ¿verdad?, que fuimos juntos por esas aventuras. Entonces, claro que me involucré en el mundo del calipso, con las contradicciones. Hay gente ya en Limón que no entiende por qué yo hago eso, si yo soy un paña, ¿verdad? Yo no soy Y en San José también, no te hagas el negro, si vos no, ¿por qué andas metido en eso? Hay incomprensión de los dos lados, pero también hay comprensión en los dos lados. Hay gente que entiende de qué se trata, ¿no? No es un problema de color de piel, es un problema de entender los fenómenos y de moverlos, ¿no? Impulsarlos. Sí, de acuerdo. De acuerdo. Y algo de negro tengo también, lo que pasa es que no se me nota. Tengo mis ancestros ahí. Pero el fenotipo es el determinante. Bueno, y el alma, ¿no? El alma musical. Claro. Sí. Te mandé un correo por ahí preguntándote si te podías pegar la guitarra al brazo. No sé si la tenés de compañía. Tengo una a la par. Sería mucho pedirte que nos toques algo de Ferguson. No, para nada. La música de Ferguson y el calipso en general tiene 2 tipos. El calipso lento, suave, casi como una balada, y el calipso rápido, que es más alegre, digamos. Entonces voy a hacer, primero es un calipso que hace una crítica a la historia del país, a la marginación histórica de la población negra, que durante casi 80 años nacían, crecían en Limón y no tenían la nacionalidad costarricense. Entonces voy a hacer esto que se llama The One Pan Man, y en una parte de la canción Ferguson dice: vinieron con soldados y artillería y me exigieron que les mostrara mi cédula para demostrar que era costarricense. A certain woman called me a one-pan man. Shouldn't be in society. Calling myself a Calypsonian. She said she going to own me, oh.
of the country. I said she called me a one-band man. Shouldn't be in society. Calling myself a Calypsonian. She said she going to run me off the country. Me no know, brother, me no know what I done to this wicked woman. I only sing me sweet calypso. She says she going to run me out of the land. Only sing me sweet calypso. She says she going to run me out of the land. She went and called the police on me, telling them I'm running contraband. When the government came down and see, they glad was to leave the Calypsonian. I said she called the police on me, telling them I'm running contraband. When the government came down and see, they glad was to leave the Calypsonian. Me no know, brother, me no know what I done this wicked woman. I only sing me sweet calypso. She says she going to run me out of the land. Only sing me sweet calypso. She says she going to run me out of the land. Went and called the authority, telling them I'm a foreigner. They came with soldiers and artillery, compelling me to show them me cedula. I said she called the authority, telling them I'm a foreigner. They came with soldiers and artillery, compelling me to show them me cedula. Me no know, brother, me no know what I done this wicked woman. I only sing me sweet calypso. She says she going to run me out of the land. Only sing me sweet calypso. She says she going to run me out of the land. I only sing me sweet calypso. She says she going to run me out of the land. Only sing me sweet calypso. She says she going to run me out of the land. Gracias, Manuel. Gracias. Dijiste que tenía dos ritmos distintos. Y si puedo, quiero hacer la segunda, que sería la canción más famosa de Ferguson, que es el Kiabin Dawata. Sí. Que es la discusión de la directora del centro del Parque Nacional con Bato, que construye una casita sobre el agua, porque él cree que la parte del mar no es parte del Parque Nacional. Y ahí también surge este conflicto de identidad nacional, porque Bato le dice, bueno, pero yo nací en Costa Rica, tengo derecho, ¿no? Un poco reafirmando la necesidad de ser reconocidos como costarricenses. Y Kiabin in the Water. This modern generation, every day the people getting smarter. I said this modern generation, every day the people getting smarter. They made me to understand but to feel that Kiabin in the water. You know they made me to understand but to feel that Kiabin in the water. The Kiabin in the water, Mr. Bato was the author. I knew he was a diver, really never knew the bugger was a fielder. And the Kiabin in the water. I knew he was a diver, really never knew the bugger was a fielder.
mistress of the National Park, Patotola. It was her woman. She decided to take a walk, lo and behold, a cabin in the water. She decided to take a walk, lo and behold, a cabin in the water. You know the building was quite erect. Imagine it was standing in the sea. The lady called him an architect. Oh, you have to pull it down immediately. The lady called him an architect. Oh, you have to pull it down immediately. The cabin in the water. Mr. Pato was the author. I knew he was a diver, really never knew the pocket was a builder. And the cabin in the water. A fine constructor, really never knew the pocket was a builder. They came into big dispute. Pato told me found in Costa Rica. You could have found in Ethiopia. Me no one know cabin in the water. You could have found in Ethiopia. Me no one know cabin in the water. Jackie Brown was telling me about the cabin in the water. Pato built something in the sea. Must be building with the devil and his daughter. Pato built something in the sea, must be building with the devil and his daughter. The cabin in the water, Mr. Pato was the author. He was a fine constructor, really never knew the pocket was a builder. And the cabin and the cabin and the cabin and the cabin, the cabin in the water. I knew he was a diver, really never knew the pocket was a builder. Muchas gracias, Manuel. Yo cuando escucho estas canciones en Ferguson, a lo mejor son las versiones que yo he escuchado, pero no escucho una gran banda, no escucho muchos tambores, escucho una guitarra y una voz. Eso era todo, sí, lo que él hacía. Y es espectacular. Sí, el acompañamiento de él único, cómo jugaba con los bajos, con una guitarra deficiente en términos occidentales, ¿no? Una guitarra muy simple y que solo él podía afinar y se tocaba solo en ciertas tonalidades porque en otras no sonaba bien. Es una guitarra muy, muy, muy humilde, pero él lograba hacerla sonar maravilloso. Pues yo te agradezco mucho porque creo, no solo por esta conversación, sino porque creo que tu dedicación a esto ha ayudado a rescatar la figura de ese gran músico centroamericano que, como bien decías, estaba ahí sin siquiera tener muchas aspiraciones de grandeza sobre lo que estaba haciendo y probablemente sería mucho más difícil que supiéramos sobre Ferguson si no fuera por tu dedicación. Me and me lobster going step aside. I'm going to break away. Mañana is another, and then a ball out. Fire in the land with the lobster band. I want the public to understand. How in the world is getting done. Make the lobster break up. Ay, ay, ay. Cirilo Silva. Ay, ay, ay. Gracias por su atención a este episodio de Malas Compañías. Si quieren escuchar las anteriores entregas, todas están disponibles en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast, YouTube y iHeartRadio. Escucha y suscríbete a El Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. En la descripción de este episodio encuentras los enlaces a nuestras redes sociales. Malas Compañías es producido por Gabriela Cáceres.
La producción de sonido y música es de Omnium. Soy Carlos Dada.